Hidratos de carbono, grupo de compuestos también llamados glúcidos, que contienen hidrógeno y oxígeno en la misma proporción que el agua y carbono. Los hidratos de carbono son los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza. Ahora veremos las funciones y la clasificación que se muestran en este cuadro sinóptico. Las funciones son 4: energética, estructural, informativa y de detoxificación. La primera función es la energética. Los hidratos de carbono representan en el organismo el combustible de uso inmediato. La combustión de 1 gramo de hidratos de carbono produce unas 4 kilocalorías. Los hidratos de carbono son compuestos con un grado de reducción suficiente como para ser buenos combustibles, y además la presencia de funciones oxigenadas como carbonilos y alcoholes permiten que interaccionen con el agua más fácilmente que otras moléculas combustibles, como pueden ser las grasas. Por este motivo se utilizan las grasas como fuente energética de uso diferido y los hidratos de carbono como combustibles de uso inmediato. Función estructural. Las paredes celulares de plantas, hongos y bacterias están constituidas por hidratos de carbono o derivados de los mismos. La celulosa, que forma parte de la pared celular de las células vegetales, es la molécula orgánica más abundante de la biosfera. El exoesqueleto de los artrópodos, foto de la derecha, está formado por el polisacárido llamado quitina. Las matrices extracelulares de los tejidos animales de sostén, como el conjuntivo, óseo y cartilaginoso, están constituidas por polisacáridos nitrogenados, los llamados glicosaminoglicanos o mucopolisacáridos. Función informativa. Los hidratos de carbono pueden unirse a lípidos o a proteínas de la superficie de la célula y representan una señal de reconocimiento en superficie. Tanto las glicoproteínas como los glicolípidos de la superficie externa celular sirven como señales de reconocimiento para hormonas, anticuerpos, bacterias, virus u otras células. Los hidratos de carbono son también los responsables antigénicos de los grupos sanguíneos. Función de detoxificación. En muchos casos, los organismos deben encargarse de eliminar compuestos tóxicos que son muy pocos solubles en agua y que tienden a acumularse en tejidos con un alto contenido lipídico como el cerebro o el tejido adiposo. Esos compuestos pueden ser de diversa procedencia. En primer lugar, tenemos compuestos que se producen en ciertas rutas metabólicas que hay que eliminar o neutralizar de la forma más rápida posible, con la bilirrubina, hormonas esteroides, etc. Compuestos producidos por otros organismos, los llamados metabolitos secundarios, son toxinas vegetales, antibióticos, etc. Compuestos de procedencia externa, xenobióticos,
como fármacos, drogas, insecticidas, pesticidas, aditivos, alimentarios, etc. Los carbohidratos, por su tamaño y estructura molecular, se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos. Propiedades y reacciones. Se obtienen los azúcares alcoholes. Si a la glucosa le añadimos hidrógeno, pasa a sorbitol, que es dulce y se utiliza como edulcorante para hacer chicles. Gana hidrógeno, pero no pierde oxígeno. Glucosa. Monosacárido más abundante en el cuerpo de los seres vivos. Principal fuente de energía para el sistema viviente. Es una aldohexosa con configuración piranósica. Los polímeros de glucosa o glucanos son muy abundantes y están, por ejemplo, en la celulosa, el almidón y el glucógeno. Cuidado, alerta. Un alto nivel de glucosa puede ser señal de diabetes, con responsabilidad de la hormona pancreática insulina. Un bajo nivel es llamado hipoglicemia y puede ser responsabilidad de las hormonas glucagón o adrenalina. Fructuosa. Cetohexosa presente en las frutas. Su configuración es furanósica. Su polimerización origina insulina. Oligosacáridos. Azúcares que se forman por polimerización de pocos monosacáridos, los que se unen mediante enlace glucosídico. Dentro de los polisacáridos más comunes tenemos a los disacáridos, formados por dos monosacáridos iguales o distintos. Disacáridos. Son oligosacáridos y tenemos como ejemplo la sacarosa, llamada azúcar de caña. Está compuesta por residuos de glucosa y fructuosa, unidos mediante enlace glucosídico a 1,2. Forma común de transporte en los vegetales. Se encuentra almacenada en frutos y tallos. Disacáridos. Otro ejemplo es la lactosa, llamado azúcar de leche. Está compuesto por residuos de galactosa y glucosa unidos mediante enlace glucosídico beta 1,4. Es sintetizada por los mamíferos a nivel de glándulas mamarias. Polisacáridos. Homopolisacáridos, formado por monosacáridos iguales. Homopolisacáridos simples, formados por monosacáridos simples. Tenemos como ejemplo el almidón, que es un polisacárido de reserva en vegetales como tallos, raíces, frutos verdes y algas. Está formado por residuos de glucosa unidos formando cadenas lineales llamadas amilosa y ramificadas amilopectina. Presenta enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6.
Homopolisacáridos. Como ejemplo tenemos el glucógeno, polisacárido de reserva en bacterias, hongos y animales. En los animales abunda en el hígado y en los músculos. Su estructura es similar a la de la amilopectina, pero con ramificaciones más frecuentes. Cada 8 o 12 monómeros de glucosa, y su peso molecular es mucho más elevado. Homopolisacáridos derivados, formados por monosacáridos derivados como la quitina. Forma parte del exoesqueleto de insectos, crustáceos, arácnidos y miriápodos. También se encuentra en las paredes celulares de los hongos resistentes y duraderos.